aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile. Cuando estamos en pleno proceso de que quienes recibieron los resultados de sus postulaciones se estén matriculando, algunos están esperando las listas de espera, los llamados a viva voz, y todos, algunos ya también pensando en lo que va a ser marzo, ¿no? Los beneficios también, esas postulaciones son importantes. Nos ponemos a pensar qué pasa con la educación en nuestro país. Siempre es un punto fundamental, importante para todo, es el puntapié inicial, y por eso le vamos a dar las gracias especialmente a nuestra invitada, a la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Elisa Araya, porque quisimos pensar en cómo están formándose los profesores el día de hoy, quienes educan precisamente a estas nuevas generaciones. Además, una mujer rectora que hasta hace algunos años era impensado y que viene del mundo de la educación. ¿Cómo estás, Elisa? Bienvenida. Buenos días. Gracias, Pedro, Sandra, por la invitación y por la preocupación de un tema que para nosotros, como universidad estatal, que forma profesores, centenaria ya, que es heredera del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, pero que tiene su independencia ahora como modelo educativo propio, es muy importante, muy relevante, no solamente para la formación de personas y de sujetos, sino que la comunidad, ¿no? La colectividad de lo que llamamos una sociedad cohesionada. La formación, la educación, la formación de sus profesores es clave, ¿no? Resulta clave. Bueno, de hecho, ustedes en CIPER hicieron una nota, aquí la estoy viendo, dice calidad de la educación, y habla de la escasez, además de profesores, admisión a las carreras pedagógicas del 2025, sí. ¿No? Es todo un tema, efectivamente. ¿Qué ha pasado con las postulaciones, por ejemplo, en las carreras? ¿Es tan crítico como se ha mostrado, digamos, sobre todo en la prensa escrita? Mire, hay voces encontradas, porque esto es bien curioso lo que pasa en este país. En un minuto lanzaron un estudio del IGEDUCAR, es la fuente, ¿no? Uh-huh. Que se habla de 35.000 profesores, un déficit de 35.000 profesores. De aquí a poco, digamos, ya estaríamos en ese momento. Después se ha hecho varias críticas a ese estudio por cuestiones metodológicas y se dice que en realidad no sería tanto, que sería un poquito menos, qué sé yo, 8.000, 10.000. Pero por otro lado también existe otra cifra que hay que unir con eso, son las habilitaciones para profesionales que no son profesores y que están haciendo clases hoy día en el sistema, que son alrededor de 40.000. Entonces, mira, y aunque faltara 5.000, ¿me entiendes? Claro. La pregunta que hay que hacerse es si hay un niño en la sala, tiene que haber un profesor. Claro. Y un profesor competente. Y un profesor idóneo, competente. Entonces, cuando nosotros decimos, y lo decimos con mucha fuerza, que la educación es un pilar de desarrollo para el recurso natural más importante que tiene un país, que son los cerebros, las motivaciones, la inteligencia de sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces tú dices, bueno, la educación y los profesores son claves para el apalancamiento y el agregar valor a esas personas, digamos, que tengan más competencias, que sean más flexibles, que sean más creativas, que sean capaces de vivir en un siglo tan complejo como el que se está desplegando en el siglo XXI. Entonces, claro que necesitamos más profesores, y es cierto que sí, que faltan, y fíjense que en los últimos 3 procesos de admisión, el 23, 24 y 25, se ha mantenido más o menos el interés alrededor de los 13.000, un 13.000 y algo postulantes. En este último proceso hubo un 1,5 menos. Sí, una variación negativa muy menor, ¿no? Claro, es muy marginal, pero lo que significa que desde el 2023 hasta la fecha, 3 años, nos podemos dar cuenta de que la vocación o el interés no es suficiente. O sea, no basta con tener vocación. Parece que están entrando los que tienen vocación. Hay un dato muy lindo, muy interesante. En esta postulación, el 89%, un poquito más, casi el 90% de los que postularon a los programas de pedagogía lo hacen en las primeras 3 opciones. Es decir, que tienen interés. Claro, hay vocación. Ya, hay vocación. Entonces, estamos convocando a los que están muy motivados. Pero la cifra está estancada, digamos. Pero ¿no? está estancada. Y ha habido varios programas, digamos, por así decirlo, llamando a que la gente se interese, y pareciera ser que estamos entonces, rectora, como tocando un techo. Estamos tocando un techo porque tenemos que hacer de la pedagogía una profesión atractiva. Y atractiva no solo desde un punto de vista de las remuneraciones,
¿no? Que tienen que ser competitivas, como les gusta decir a algunos, respecto de otras profesiones que generan, o sea, que los egresados acceden muy rápidamente a remuneraciones altas, ¿no? Nosotros tenemos que con el mecanismo de la carrera docente, un profesor puede llegar a experto 2 en 8 años, que es el tope máximo de su remuneración. Entonces tú te puedes imaginar que 8 años para alcanzar, qué sé yo, una remuneración de sobre 2 millones de pesos, no motiva, no, tiene que ser más competitivo, tiene que ser más atractivo, pero yo diría que esa es una parte y no es la principal. Lo que tiene que aparecer, creo, fuertemente es el reconocimiento social de la labor. Entonces, fíjate, cada vez que aparece una noticia de educación, o aparecen los malos resultados, o aparecen temas de convivencia, y se profundiza poco sobre la complejidad de la labor docente y de la necesidad que tiene, tal como nosotros nos estamos desarrollando, el modelo de desarrollo que tenemos, el conjunto de la sociedad, de que los niños, los jóvenes y los adultos también tengan espacios donde seguir formándose, ¿no? Y esos espacios de socialización para los niños particularmente, de innovación y de encuentro con los otros y con la tecnología, son los espacios escolares o los espacios educativos. Entonces esos hay que abrirlo, digo yo, hacer un clic, así doble clic, abrirlo y mostrar no solamente las dificultades y la complejidad, pero también las virtudes y lo necesario que son. Estamos conversando con la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Elisa Araya. Pensaba precisamente eso, rectora, en otras culturas los profesores, los docentes son sumamente valorados, ¿no? Son tan valorados como aquí podría ser un doctor o un abogado. Eso nos cuesta en Chile. A nuestros profesores los vemos muchas veces teniendo que hacer marchas multitudinarias para exigir derechos. Muchas veces hemos tenido que ver protestas, ¿no? En el sentido de tener que hacer paralizaciones, por ejemplo. Sin embargo, en la pandemia también vimos el otro lado, vimos un montón de profesores rurales, por ejemplo, yendo a dejar guías, ellos mismos repartiendo, porque los niños no tenían acceso a computadores, porque las condiciones en los colegios no están presentes. En el Global Teacher Prize pasado, por ejemplo, ganó un profesor que está a cargo de una escuela unidocente en Cabildo, y uno dice, esas realidades no se visibilizan tanto como debieran. Las realidades respecto de la seguridad, por ejemplo, en el caso de los profesores, los vemos sí en el sistema de salud, ¿no? En los CEFAM, donde llegan de pronto a atacar, ¿no? Las bandas criminales. En los colegios también pasa muchas veces que llegan incluso alumnos armados y eso no se habla. Sí, se habla poco. Bueno, esas son realidades, voy a decir, cada vez más presentes, sobre todo en lugares urbanos, ¿no? Las grandes ciudades y en poblaciones bien específicas donde efectivamente hay riesgos, hay lugares donde, qué sé yo, hay más presencia de microtráfico, de narcotráfico y de delincuencia más organizada. El otro día comentábamos con un profesor justamente que está trabajando en una población acá en Santiago, que decía que los niños, cuando hablaban de su escuela y pensaban en cómo les gustaría la escuela, decían que querían una escuela donde las puertas fueran antibalas. Cuando tú llegas a ese tipo de formulaciones de parte de un niño, tú dices, estamos perdiendo la batalla en varios sentidos, ¿no? Porque el espacio escolar, si bien es un espacio que refleja la sociedad, no solamente la mira, sino que es un espejo. Lo que le pasa a la escuela le pasa a la sociedad, y lo que le pasa a la sociedad le pasa a la escuela. Lo que nosotros debiéramos estar pensando es cómo entregamos a nuestros niños, niñas, a nuestros jóvenes, pero yo insisto, en el largo de la vida, porque cada vez uno está estudiando más tiempo, ¿no? Se vuelve a perfeccionar, espacio en donde uno se sienta seguro para explorar, para aprender y todo. Y yo creo que existen muchas experiencias de profesores y profesoras en todo el país que trabajan con sus comunidades de manera muy, muy virtuosa, yo diría, además, como éticamente admirables, así, ¿no? De mucho compromiso. Y eso es lo que falta relevar, ¿no? Falta relevar. Y yo quisiera señalar algo que se ha discutido mucho últimamente, es que cuánta razón teníamos los rectores y las rectoras y
un grupo de académicos y de decanos de las facultades de educación, cuando estábamos pidiendo que el ministerio llevara una ley al Parlamento que eliminara en realidad estas condiciones de acceso a las pedagogías que suben los requisitos, ¿no? Y que las homologara y que las homologue a cualquier profesión. Tú ves que la única profesión que está tan tutelada es la pedagogía, ¿no? Que le ponen en ley los requisitos de entrada, de acceso, ¿no? A propósito de abogados, podrían también hacer lo mismo, ¿no? Porque ayer hablaba con una amiga psicóloga que decía deberían haber más requisitos para que entren psicólogos, porque hoy en día estamos enfrentando a cada persona que estudiando psicología. Te fijas, pero es interesante preguntarse por qué, con la escasez de profesores que tenemos, con el desafío de mover a todo el sistema, porque a todo el sistema a la adquisición de mejores habilidades, la habilidad lectora y la comprensión lectora, por ejemplo, que es clave para ser ciudadano. ¿Por qué se tutela tanto las pedagogías y no se tutela otras? Perdón, pero ¿cuáles son esos requisitos? Porque igual uno pensaría que yo quiero que precisamente los que van a formar a las futuras generaciones sean de alto nivel. Claro, pero mira, en ninguna carrera universitaria tú pones exigencias de puntaje. Las universidades que son selectivas, las universidades que tienen un sistema regulado de admisión, las que piden PAES o las que piden o las que tienen otras vías de acceso, son universidades selectivas. No entra cualquiera, no es que porque hay universidades privadas aquí que te dicen no requieres PAES y tú te puedes matricular. Sales de cuarto o eres profesional, te puedes matricular. Nuestras universidades, en el sistema, por ejemplo, las universidades del CRUCH, del Consejo Rector y Rectora, o las del Consorcio de Universidades Estatales, son selectivas. O sea, tienen requisitos de entrada, no entra cualquiera, a eso me refiero. Mi postura es que tú pides a tal año tal puntaje en la prueba o pertenecer a tal puntaje, a tal promedio en enseñanza media, ¿no? Tú pones esas exigencias que hacen que mucha gente se desincentive de estudiar y se las pone solo a las pedagogías, no a las otras carreras. Lo que yo postulamos varios en realidad, que la exigencia debiera estar en la formación, en el acompañamiento riguroso en la formación, en el establecimiento de una relación muy fluida y muy permanente con el sistema educativo, con prácticas muy regulares, o sea, como estar en la escuela inmediatamente, lo más pronto posible, acompañado de profesores de gran oficio, de gran experiencia, y eso es altamente exigente para el sistema. Es más caro también. Sí, porque uno tiene la impresión, lectora, y puedo estar equivocado, de que entre los años 90 y los primeros 2000 tuvimos muchos programas de pedagogía de no tan buena calidad, por así decirlo, ¿no? Profesores mármicos. Profesores mármicos, profesores que se habilitaban, ¿no es cierto?, licenciados en matemáticas, en historia, en arte, que hicieron estos cursos, ¿no es cierto?, día sábado, y se habilitaron, y también otros que venían de algunos institutos donde uno veía que, digamos, el nivel de exigencia, institutos privados, quiero decir, más que las universidades públicas y privadas. Entonces también hubo un momento en que hubo que corregir aquello, ¿no? Y al parecer estos requisitos se impusieron, digamos, en la búsqueda de volver a dotar de cierto nivel de excelencia a los profesores que terminaban obteniendo su título de profesor, digamos. Lo que nos está diciendo usted es que ya no es necesario ese resguardo, porque los que están egresando efectivamente están cumpliendo. No, lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir. La ley de carrera docente está vigente desde el 2016 hacia adelante. En el 2016 estaba la beca Vocación Profesor, que era una beca bien interesante porque ofrecía la formación gratuita, pagada completa, a aquellos estudiantes que optaran por pedagogía que tuvieran sobre 600 puntos. En la prueba, en la PSU, que era en ese tiempo. ¿Ya? Sobre 600 puntos, tú si optabas por estudiar pedagogía, tú tenías esta facilidad, esta beca, que además establecía que podías tener un semestre cursado en el extranjero.
con la obligación de vuelta del becado de trabajar por lo menos 3 años, una vez egresado, en el sistema público. Suena muy bonito. La gratuidad derrumbó eso, porque cuando tú tienes 600 o tienes un puntaje que te permite optar a otras carreras, vuelvo a decir, de mayor prestigio y de mayor rentabilidad, los estudiantes optaron por otras carreras. Pero voy a decir además, creo que hemos avanzado. Hay algunos que pueden encontrar tremendamente rígido esto, pero hemos avanzado mucho en acreditación de carreras. Hay que recordar que las pedagogías, como la medicina o como la odontología, tienen la obligación de acreditarse. Los programas tienen que acreditarse. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de mirar en el sistema qué universidades tienen bien acreditados sus programas. Nosotros siempre decimos orgullosamente la UMCE como universidad estatal que está con acreditación avanzada, pero también tiene muy buena acreditación de programas. Un ejemplo que nos gusta decir esos ejemplos, educación diferencial, tiene 6, 7 años de acreditación. Educación física, por ejemplo, la pedagogía en educación física está acreditada 4 veces consecutivas por 6 años. O sea, tú tienes la manera de decir, aquí hay programas que tienen, según los estándares y las reglas que se ha puesto el propio sistema, en niveles de calidad que debieran ponerlas al frente de la formación de profesores del país, ¿no? Entonces, yo creo que están esos mecanismos. Y está también, que hay que revisarla, hay que mejorarla, por cierto, la Evaluación Nacional Diagnóstica, la END, que se toma al final de la formación, en el 8º semestre, un año antes de que el profesor egrese, y que es muy indicativo del trabajo que hacen las universidades en la formación. Entonces, lo que estoy diciendo, más que subir el requisito de entrada, ¿te fijas?, es mirar qué pasa dentro en el proceso de formación. Elisa, ¿y cómo considera usted que es la calidad de los profesores que están egresando hoy día en Chile? Los de la UMCE muy buenos. No digo en serio. Sabes que a nosotros nos pone orgulloso eso. Nos tenemos 9 de cada 10 titulados de nuestra universidad tienen trabajo al primer año. Es una muy buena cosa. Y nos cuesta a veces, por ejemplo, titular a algunos estudiantes, sobre todo en ciencias y matemáticas, porque van a hacer la práctica y los establecimientos dicen, quédense, y bueno, los estudiantes tienden a quedarse, sí, hay trabajo, hay sueldo, y nosotros decimos, primero termine, porque eso es importante. Y nos dicen mucho que nuestros egresados son todoterreno, porque es gente muy, muy comprometida. Por cierto que yo creo que hay que revisar eso. Yo creo que las universidades... Claro, porque con el déficit de profesores que hay, que tengan trabajo, no quiere decir necesariamente que sean tan buenos docentes. No, pero en general, por eso yo pongo en relieve los instrumentos que tiene el sistema. Si nosotros tenemos una evaluación nacional diagnóstica, bueno, miremos si esa evaluación es buena, si nos da luces o si hay que mejorarla para que nos oriente mejor. Pero existen los mecanismos. Hay que revisarlo, hay que hacer más investigación. Yo no creo que todos los profesores sean necesariamente tengan todas las herramientas, porque de verdad que el mundo escolar, voy a hablar en términos formales, pero también el no escolar, la educación no formal, está siendo cada vez más compleja y más desafiante, con las tecnologías, con los niveles de salud mental y el daño a la convivencia, con cuestiones identitarias que están complejas también. Entonces, no es solo lo disciplinar, que es muy importante, sino que son otras habilidades sociales y emocionales que tiene que tener el docente, que hay que trabajarlas mucho. Hay que ir revisando las mallas entonces también de las Hay que revisar, pero se ponen al día. Nosotros tenemos, el año pasado terminamos un lindo claustro revisando nuestro modelo, y a partir de este año, el segundo semestre, vamos a poner al día, vamos a ayornar nuestras mallas y todo. El problema es que las formas de convivencia cambian tan rápido a partir del tema tecnológico, que es difícil estar 100% al día todos los años, digamos, ¿no? Sí, pero mira, hay una habilidad que creo, una competencia, podrían decir otros, que tiene que ver con que puedas estar lo más estable
emocionalmente hablando, a pesar de los cambios, a pesar de las crisis, que es una habilidad bien compleja, que es como un autocontrol, pero también que tiene que ver con el autoconocimiento. Y yo creo que eso es una habilidad que se puede desarrollar en la formación inicial docente. Esta capacidad no de que tú sepas responder al problema de ahora, sino que sepas que siempre vas a tener problemas y que tienes que generar mecanismos para cuidarte a ti mismo, para poder cuidar a los otros. Entonces yo creo que esas cosas han ido cambiando la manera en cómo tenemos que formar a los profesores. No solamente en lo tecnológico, en lo disciplinar, sino también en algo que es bien sutil y complejo, que es trabajar la corporalidad, lo emocional y lo cognitivo de manera muy articulada. Y hacerse cargo también, una vez que están ejerciendo, de la salud mental de los docentes, porque esos desafíos y complejidades que están teniendo las comunidades educativas también implica un desafío mayor para ellos y ellas, y muchas veces eso ni siquiera se considera. Sí, es verdad. Nosotros hemos incluido en nuestros programas algunas acciones. Creo que la revisión que estamos haciendo nos va a permitir ser más profundo en eso, que es, por ejemplo, el autocuidado, la meditación o trabajo corporal que hace que uno conecte de otra manera con sus propias emociones, pueda entenderlas y pueda entender las de los otros. Así que eso está muy presente también. Harto desafío entonces el que tenemos en la educación, no solo porque nos faltan profesores, sino que porque tenemos socialmente que reconocer el trabajo docente, y para eso también tiene que mejorar las condiciones en las que se forman y en las que trabajan. Así sí. Mira, yo quisiera hacer porque esto lo venimos diciendo y lo repito yo harto: la clase dirigente, los políticos, el gobierno, el gran empresariado, la gente que toma decisiones en este país tiene que hacer de la educación la prioridad nacional en los próximos años. Nosotros tocamos techo con lo que ya sabemos hacer para mover este país, más que la inversión y tal, la inversión, claro, inversión, pero el recurso humano, la capacidad humana, la inteligencia de nuestros niños y nuestras niñas son el recurso principal, y eso se hace a través de la educación. Elisa Araya, rectora de la UNCE, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Conversación, comunidad, complicidad. Todo lo bueno comienza con